Hello, can you hear me? Oh, hello, Victoria. Yes, can you hear me? ¿Qué tal? In English? Say it in English. Sí, no te entendió la pregunta. Say it in English. Sí, no te entendí, es que no te entendí lo que me preguntaba antes, perdona. So, ¿qué tal? In English, it's? Ah, very good. No, the question, la pregunta. How are you? How are you significa ¿qué tal? Sí, Ujú, good. ujú. Dame un segundo, por favor. What did you do today? What studying? Ujú. What did you do today? ¿Qué tú hiciste hoy? Estoy ocupada ahí. Was good. Ducha, shower. Ujú. I took a shower. Sí, and dine, dine, cena, din, dine, cena, sí, dine. No, dinner it's a noun, es un sustantivo. I had dinner. Yo tuve una cena. Vale. Porque dinner es un sustantivo. Vale. Dinner es un sustantivo, ¿no? Sí, Es como... si no es el verbo, es un sustantivo. Vale. A ver, te quería preguntar. Tengo unos ejercicios que no termino de entender lo de how much y how many. Y luego a lot of y money, pero o sea, ese es el contexto en el que se usa, que no consigo situarlo. Vale, vamos a ver los ejemplos. Vale. Digo, o sea, tengo de ejemplo una pregunta y una respuesta, preguntas que tengo relacionadas. Los profesores están bien. No sé si está ahí. Espera un minuto, voy a cambiar el internet, te oigo muy mal. ¿Me oyes? Sí, a ver, dame un segundo. ¿Me oyes bien? Yes, I can hear you. So I will give you now the link for some exercises, or you can send me pictures with your exercises. Puedes enviarme sus ejercicios o yo voy a enviarte ejercicios para estas palabras. Vale, te envío los ejercicios, ¿vale? Sí.
Vale. ¿Lo ves? Can you see it? Ask me in English. Can you see it? Can you see? ¿El qué? ¿Las preguntas? Sí, pregúntame, ¿puedes verlo? Pregúntamelo en Sí. español. Es can you see it? Es lo mismo como ¿puedes verlo? Can you see it? Ujú. Can Yeah. you see it? Yes, I can see it. Puedes verlo, ¿no? Ujú, Tú has dicho can you see, ¿no? ujú. Y la contesta es yes, I can see it. Sí. Porque sí es ver, ¿no? Es Sí es ver, leer, ¿no? sí. Sí es ver ver. o Ver. ver, vale. Ujú. Can es poder. Can you see it? Y can es poder, vale. Vale. Yes, yes, I can see it. Vale. Y esa es la respuesta, ¿no? Ujú. Como sí, yo puedo verlo. Vale. Let's read. Let's read. Vamos a leer. Sí. Let's read. Vale. Ujú. Let's Let's read it. vamos. Sí, Let's let's. vamos. Sí, let's es vamos. Let's es vamos. Ah, vale. Let's, pero no es lex, es let's. 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 Ujú. Con a este. Sí, let's. Vale. Mira, te leo. How much money orange juice does he drink? Esto yo creo que lo hicimos, pero no lo entendí bien, ¿vale? Entonces prefiero repetirlo. Ujú. Espera, no lo entendí bien. Es I haven't understood it properly. I haven't Understood. It's understood. I haven't understood it properly. understood it properly. No, properly. ¿Cómo se Ve en el diccionario la traducción para esta palabra, properly. properly? Es como muy bien. Correctamente, dice. Ujú, correctamente, sí. No lo entendí correctamente. Y otro es I did it. Significa lo hice. Lo hice. I did it. But significa pero. It era ir, ¿no? Eso, It, o sea, it es eso, este, lo. vale. Sí, did es hacer, ¿no? Pero en pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Do es hacer. Do es hacer Y y did es tiempo pasado, es como hice. hice. Sí, o otras formas, porque en tiempo pasado en inglés, para todas las formas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, para todos es did. Se puede usar como complemento para verbo. Make an example, hace un ejemplo. Por ejemplo, I did cook yesterday. Pongamos, yo comí ayer, ¿no? Si queremos decir yo comí ayer es I ate yesterday. Todo como en español. Si en español no hay palabra hice, no lo usamos en inglés.
Pero, vale. Entonces, Yo, entonces, no I entiendo. comí at ayer, yesterday. Usamos did en tiempo pasado para oraciones en negativo. Por ejemplo, I didn't eat yesterday. Yo no comí ayer. En este caso sí, tenemos que usar did porque es negativo. En inglés en tiempo pasado, para negativo y para la pregunta usamos did. Por ejemplo, did you eat yesterday? Y la contesta es no, I didn't eat yesterday. Or yes, I ate yesterday. Este es comiste tú ayer, ¿no? Sí, ¿Comiste tú ayer? sí, ¿comiste tú Y luego ayer? también, Sí, y la no, contesta no es comí, no. Ujú. Y sí. o sea, doble, Ujú. no, Sí, doblemente tenemos que decir no, como no, yo no comí ayer. pero es cuando es negativo, ¿no? Si es negativo, no es negativo y yes es positivo. Did usamos en la pregunta y en negativo. En positivo tenemos que usar el verbo en tiempo pasado, et. Es verbo irregular, eat, ate, eaten. Entonces tomamos la segunda forma. Yes, I ate yesterday. Sí, yo comí ayer. Y cuando usamos did, después el verbo está en tiempo presente, porque did muestra tiempo pasado. No decimos como did you eat, decimos did you eat. Entonces did más verbo en la forma primera. Didn't plus verbo en forma primera y en positivo verbo en forma segunda. El primero es did con el verbo, Ujú. pero repítemelo, no lo he entendido. Vamos a ver. Voy a buscar explicación en español. Did en inglés. O sea, a ver, el did es el pasado del do y del dos, ¿no? Sí, did es pasado, pero podemos usarlo como un verbo auxiliar y como un verbo como hice en tiempo pasado. Si no hay otros verbos, por ejemplo, I did this, I did my homework yesterday. Es yo hice mi tarea Ayer. ayer. Que se puede Porque usar como verbo, sí, como verbo, si no hay otros verbos. pero también se puede usar como confirmación, Mm, confirmación, dame el ejemplo. como complemento de verbo. Sí, si hay otro verbo, por ejemplo, podemos decir como complemento solo en negativo o en la pregunta. Por ejemplo, did you Solo en, visit your friends yesterday? Visité tus amigos ayer y
la contesta. Yes, I visited my friends yesterday. En lo contesta no necesitamos usar did porque hay otro verbo, visitar. Es como si yo visité mis amigos ayer. Ajá, vale. Y si es negativo, Sí, ajá. no, I didn't visit my friends yesterday. No, yo no visité a mis amigos ayer. Entonces, didn't usamos en el negativo y en la pregunta. Cuando usamos did, el verbo después está en forma presente. Visit, visit. Y en positivo, en la contesta para mostrar que es tiempo pasado, tenemos que añadir al final ed para el verbo. Para hacer forma pasado, porque es un verbo regular. Entonces, decimos yes, I visited. Porque si contestamos yes, I visit, significa sí, yo hago cada día. Es tiempo presente. Entonces Yo lo visito cada día. Sí. Y aquí comprendemos que es tiempo pasado. Y vamos a abrir este link. ¿Puedes verlo? No, ya, ahora sí. Entonces, did como auxiliar. Vale. Es un verbo que significa pasado simple. Significa nada. Es solo ayúdanos para comprender que es tiempo pasado. Y los ejemplos. Abajo. Ejemplo. Pero entonces, ¿por qué usamos did en inglés si no significa nada? La respuesta es, no tiene una traducción al español, pero es útil para la gramática del inglés. Veamos dos ejemplos para clarificar. Tienes que aprender solo que hay esta palabra en inglés. Entonces, el ejemplo primero. Did he write this letter? Comprendemos que did usamos para hacer la pregunta en tiempo pasado. Sí. Y pasado. sí, pero did no traducimos. Y ejemplo número 2, I did not eat yesterday. Es un negativo, por eso usamos did. Entonces aquí, ejemplo número 2, yo no comí ayer. No. I did not eat yesterday. I did. Sí, es en realidad lo que es una confirmación, o sea, es un apoyo a la confirmación de la acción. Sí, entonces en casa puedes ver este link hasta el final y leer todo lo que está escrito aquí. Entonces, corto, usamos did para tiempo pasado. Cuando hay otro verbo, como write, eat, otros verbos, para pregunta y para contesta en negativo. Cuando es contesta positiva, usamos el verbo en tiempo pasado. Y si did no es auxiliar, es un verbo, como hice, usamos como queremos. Si queremos decir yo hice mis tareas ayer, decimoslo I did my homework yesterday. Y lo un poco más porque tengo lío con este. O sea, lo tengo aquí apuntado porque lo estuve mirando, pero no lo entendía bien. Y luego lo que pasa es que, por ejemplo, en los nombres, por ejemplo, en los pronombres de you, I, he, she, se supone que el did sí, igual en todos. sí, es igual. No importa si es yo, sí, también, didn't también. La diferencia es solo en tiempo presente
¿Cuánto es have y has? Y es I have, you have, we have, they have. Pero he has, she has, it has. Entonces, cuando el verbo have es en tiempo presente, hay dos formas. Yo, tú, nosotros, ellas. Y él, ella, este. Y en tiempo pasado, sí, y en tiempo pasado, para todos es did. Entonces es I did, they did, she did, we did, no Lo importa. voy a repasar todo, lo voy a repasar porque es un verbo que no, por alguna razón no termino de entender, porque los otros los he entendido muy bien. Dime una cosa, en el verbo do y do, cuando se usa Does, en do, pregunta, does. Ujú. va siempre antes del nombre, ¿no? Sí, como do you want es como quieres. Or do you see? ¿Ves? Vale. Ujú. Or does he want? Él quiere. Dime una cosa, Ujú. ayer estuvimos viendo lo del there. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, en negativo, por ejemplo, la pregunta es, ¿is there any butter? O sea, ¿hay alguna mantequilla? Y Ujú. dice, no, there isn't, there isn't. Ujú. O sea, no, no hay, ¿no? Sí, no, no hay, como en español. Decimos dos veces no, no hay. Y en inglés la misma. No, there isn't. A ver, is there any- vale, Manny usa el there isn't, ¿no? O sea, porque, pero cuando es negativo, ¿no? Porque si es positivo es is there is, ¿no? Ujú. Positivo es there is and Vale, vale, claro, es porque es negativo. ujú. Y en negativo no, there isn't any apples on the Te leo, table. te leo los ejemplos, te voy a leer los ejemplos Sí, estos porque no los entiendo. O sea, vamos a leer los te voy a ejemplos repetir, aquí. Sí, léelo. Fast food fill. espera, Ah, primero ujú, te voy a leer uno que tengo que también tenía la duda y a ver si me resuelves. ujú, Eh, por ejemplo, es con sushi, es una pregunta. Is there? O sea, ujú, tenemos que contestar si en la nevera, te voy a mandar la imagen de la foto y te voy a y verás. ujú. Es lo que hay en la nevera, tenemos que Yo no he preguntar recibido, y poder. no he recibido Sí, el está foto. entrando. Ah, vale. Está entrando. Creo que ya. O puedes escribir en nuestro chat esta oración. Ah, ahora lo tengo. Vale. O sea, la pregunta corresponde a las imágenes, ¿vale? De lo que tenemos en la nevera y hay que confirmarlo o no, ¿vale? Ujú, Entonces, tengo la duda a la hora de responder la cantidad del producto que tenemos en la nevera. ujú, Entonces dice, ¿is there any sushi? O sea, ¿cualquier o tendría que ser alguno? ujú. Es que no Ah, sé la diferencia entre cualquier y alguno. pero sushi no podemos contar. Por eso podemos Entonces sería decir any sushi. no contar.
Sí, sushi no podemos contar. Sería an any, porque el any no se cuenta. Puedes usar any, any con 10, por ejemplo, contables, o con incontable. No podemos usar any más uno contable. Que para eso sería one, ¿no? Si fuera uno, sería a one. Is there an apple? Para uno es is there an apple. Para uno. Sí. Y para un, será a, ¿no? Sí. Por ejemplo, is there a book? Un libro. Ujú. Entonces el otro, is there an apple, sería Hay una manzana. hay una manzana en la mesa, por ejemplo, o en el dormitorio. Y siguiente pregunta es, ¿hay un libro? Y any. Vale, entonces es que no. Ujú, Vale, entonces. ujú. Porque no lo podemos contar, ¿no? O sí Sí. podemos contarlo. Sí. Sí podemos contar y hay muchos, por ejemplo, 3 manzanas o 4 manzanas, o si es incontable. Pero ¿por qué pone incontable? Es un reglo porque normalmente incontable es plural, es mucho. Si es incontable, es mucho, es como mucho. Son es contable, entonces. Decimos así, is or are there 3 apples on the table? Es contable y mucho. Contable y mucho. Y por ejemplo, Sí, pero es que en esto lo que necesito entender es cómo uso el ani y el son, porque no te pido entender la diferencia entre el an y el son. Ese es el problema. O sea, entre algunos y cualquiera. O sea, para mí es lo mismo, porque algunos eh, es como también incontable. O sea, es como decir, algunos es una poca cantidad también. Y Ani también. O sea, la diferencia entre esos dos. vamos a ver aquí any, cómo usar inglés. Vamos a abrir este link. Have you opened it? ¿Puedes verlo? Sí, Es diferencia de some y any. Entonces, some contestamos en positivo y any es negativo y la pregunta. Vamos a ir abajo. Hay ejemplos de preguntas. Are there any apples? Or en portugués. are there any potatoes? Is there any cheese?
Vale, por ejemplo, aquí se usa a ver, te digo que lo acabo de leer. Eh, son para una cantidad exacta. O sea, por ejemplo, podemos contar el pollo, podemos contar la piña, podemos contar los huevos, Sí. pero Ujú. no podemos, no podemos contar la leche Ujú. y Podemos ya contar pasará. botellas. Es como leche, Sí, incontable. Y botellas con leche es contable. Por eso normalmente la gente dice yo tengo 3 botellas de leche. No pregunte como yo tengo leche. sí. Por ejemplo, te digo, is there Ujú. any, is there any juice? Is there any what? Juice, juice, zumo. Ah, juice. Ujú. Juice. Ajá. Ujú. Yes, that's right, because we can't, no podemos contar el zumo, podemos contar botellas con zumo. Y zumo no podemos contar. Por eso sí, Entonces, ujú. entonces sí puedo poner any en este caso. Sí, porque es incontable. Vale, vale, vale. Otro ejemplo es are there any bottles of juice? Or is there a bottle of juice? Hay dos botes de jugo. Ujú. Is there, is there. Hay un bote de zumo. Ujú. Hay una botella Hay de zumo, sí, un bote de zumo. Ajá. y otras, hay Uno. algunas botellas de zumo. Vale, Y el primero vale, es, vale. hay algún zumo. Is there. Sí, porque es uno, ¿no? ¿Hay algún zumo? Sí, es incontable. Hay algún zumo. Ujú. Entonces sería, either, ¿estaría No, bien? espera por favor, no podemos decir, is there any bottle of juice? Is there any bottle of juice? No podemos decir, Ujú. porque es any y uno contable. Entonces sería un, ¿no? Ah, Podemos decir any solo con incontable. Incontable. Y contable, mucho. Aquí, contable, mucho, muchos. Y aquí es incontable, uno, sin any, sin any. Hace un ejemplo. is there a chicken? Is ¿Hay there un pollo? a chicken? Oh, sorry. Yes, that's right. Yes, there is. Ujú. Porque es uno En esto, contable. es que ese sí me resulta fácil. Ujú. Pero por alguna razón, lo del some y lo del any me resulta súper difícil. No sé por qué. Hace Vale, otra te digo, pregunta.
Vale. Is there any carrot? Is there any carrot? Carrot. ¿Carrot es contable o incontable? Es contable. ¿Es uno o mucho? Son carrots, muchas. Entonces, carrots. Is there any carrots? ¿Está bien? Sí, si decimos is there any carrot, está bien. No podemos decir is there any carrot porque es uno contable. No podemos decirlo. Sí, no podemos decirlo. Solo Entonces, ¿cómo lo digo? is there a carrot. Zanahoria. Es Pero carrot, sin carrot, zanahoria, pero la pregunta es carrot. sí, carrot es zanahoria. Zanahoria es contable. Por eso con contable, cuando es uno, no usamos any. Any, usamos any. Primero, any más incontable. Y segundo, any más contable más de 2. No, No lo entiendo. no, 2, 3 contables. 3 zanahorias, 3 manzanas, 10 manzanas. No usamos any más con una contable. Carrot es contable. Sí. Entonces podemos decir is there a carrot? Podemos decir are there any carrots? Vale, que la pregunta está mal en lo que es, o sea, en el inicio de la pregunta, ¿are there any carrots? Entonces sería, vale, yo he puesto mal porque he puesto, ¿is there any carrots? No podemos decir is there any carrots. No podemos decir Porque son varios. is there any carrots. No podemos decir is there any carrot. Vale. Entonces podemos decir solo is there a carrot y are there any Are carrots. Entonces cuando es singular no usamos any. Cuando es plural usamos any. Vale. Singular Vale. sin any. Plural con any. Vale. Y es contable. 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 Y aquí también. Contable. Si es incontable, podemos decir
any más incontable. Hace un ejemplo. Vale, espera, te digo. Vale. There, a ver. Are there any eggs? Are there? ¿Hay algunos huevos? Muy bien. Otro ejemplo. Es que lo he corregido porque, claro, es lo que hemos dicho. Claro, porque esto me lo has explicado tú ayer, lo de en plural, cuando se usa el there, es con are cuando es varios y is cuando es uno. Sí, sí, sí. O sea, Is, ¿no? sí. Cuando son muchos, are. Y cuando Sing, son contables, is. is there singular and are there plural. Singular contables or incontables. Vale. Contables. Entonces, la pregunta es, la respuesta es yes, yes, there is. ¿Está bien? Yes, there is, pero ¿qué? Una hueso o tres huesos. Yo no sé si es correcto No. o no. Porque es del are there any eggs, hay algunos huevos. Sí, sí Entonces queremos, dice, sí queremos decir sí hay, contestamos yes there are, no podemos contestar yes there is. Yes, there are. Sí, porque sí en la pregunta usamos are, en la contesta también are. No podemos contestar there is para la pregunta are there. Entonces are there. Yes, there are. Is there? Yes, there is. ¿Hace algún ejemplo? Vale, te digo las que me quedan. Dice, is there a cheese? Repítelo. Is there a cheese? A chicken. No, cheese. Ah, cheese. Is there? Is there a cheese? No podemos decir a cheese. No, any cheese. Ah, any cheese. Yes. No, he dicho en, pero, o sea, pero me dices tú que es en. Any, sí, porque cheese es incontable. O en con uno contable. An apple. House. Pero si es no usamos los artículos o en con incontables. Sí, como para mí el queso es contable. Sí, queso es incontable. Vale. Entonces, partes de queso son contables. O espera.
O embalaje. Embalaje con queso. ¿Cómo? Embalaje. ¿Hay esta palabra en español? Sí. Ujú. Entonces, Embalaje, sí, como una caja. sí, embalaje con queso podemos contar, pero queso no podemos contar. No podemos decir tengo 3 quesos en inglés. Entonces, en inglés, queso es incontable. Podemos ver, listo, listo, O sea que la incontables. pregunta tiene que ser cuántas cajas de queso hay para que sea contable. Ujú. Pero Sí, si solo tenemos, caja de queso es contable y queso es incontable. ajá, vale, vale, vale. Entonces, vale, tenemos, is there a chicken? Yes, there is. Tenemos, ¿hay un pollo? Sí, Ujú, hay un pollo. ujú, muy Is bien. there a fish? Is there a fish? No, there isn't. Ujú, Vale, y ya está. Ese ya está. ujú, Creo que lo he entendido. ujú. Creo que lo he entendido. Sí, yes, I have Ahora tú. understood you. Sí, yo he entendido. Este link puedes ver en casa. Es countable, que podemos contar, que no podemos contar. Ejemplos. Ujú, vale. Ahora tengo, la siguiente pregunta es, escribe, write positivo o negativo Ujú, sentences with and, and, some or any. ujú, Escribimos positivo o negativo las respuestas con, con los, con los que son que son, pero no, son, eh, ¿cómo se llaman estos? Lo de and, some, are, any. Artículos. En es un artículo. Artículos, vale. Vale, pues vale. Entonces, Por ejemplo, ujú, el ejemplo, digo, ujú, onions, eh, de, there are any onions. No tenemos ninguna cebolla, es una afirmación. ujú, Entonces, el que viene debajo, que es para rellenar, es con tomate y juice, o sea, zumo de tomate, ¿no? ujú. Tomato Vale, juice, entonces, juice. Tomato juice. entonces yo he puesto, yes, there's some tomato juice. There, I don't see. Yes, there is or there are. ¿Cómo? No veo, está escrito there is or there are. Eh, en la respuesta, Sí. en la afirmación. No, Ujú. yo he puesto es el segundo, tomato juice, yes, there, Sí, pero some tomato juice. ¿dónde es el verbo? Aquí está escrito sí, allí, alguno tomate. Necesitamos usar el verbo hay. Eh, Tenemos que decir ala, pues, there is or there are or there isn't, there aren't, pero no podemos decir there some. vale. There is Porque lo que some or there are some. Es un verbo, hay. Is, are son formas del verbo be, ser. ajá, vale. Por eso Espera, escribe, sí, is or are. Porque there, solo there significa allí. There es como allí. There is significa hay. Pero sin is no significa hay. vale.
Entonces, Vale, ¿cómo entonces, decimos? There is or there are some tomato juice. Juice es contable o yes, incontable? contable, porque no habla específicamente de botes de tomate, de tomate. Sí, entonces es Simplemente dice incontable. que incontable. Sería esperar, eh, any, tomate juice. Es la pregunta. O la contesta. No, es una contestación. Es yes, there are Ujú. some, digo, any tomato juice. Any usamos solo en negativo. Negativo o pregunta. Some en positivo. Entonces tenemos que decir yes, there is some juice. Porque es positivo, Vale. positivo y incontable. Yes, yes, yes. Entonces, pero es incontable. Dímelo otra vez. Yes, there are. em, eh, yo había puesto yes, there are Ujú. any tomato juice. Yes, there are any. No podemos decir. Yes, there are some or no, there isn't any. Or no, there aren't any. Plural contable. Incontable. Negativo. Ujú. Entonces, cuando es afirmativo, decimos yes, there are some. Afirmativo. Entonces, any solo para negativo y pregunta. Some para afirmativo. Entonces, aquí tenemos que decir yes, there are some pineapples. Yes? Or There are some. yes, there are some pineapples or apples or yes, there is a pineapple. Es la Porque versión de tomate. No, no hemos terminado la. No la el zumo de tomate, ¿en qué la dejamos? zumo de tomate, but some yes, there is. Yes, yes. There is. Yes, yes, yes. There is, Yes. there is some juice. Or no, there isn't any juice. Porque es incontable. Y some No. porque es afirmativo. Pero en este caso, como es afirmativo, sería yes, there
is some juice. Ujú, Si fuese negativo sería no there isn't any juice. ujú, porque es negativo. Entonces, some, Entonces, afirmativo, any, negativo. vale. Some. Pero entonces, ¿por qué en este ejemplo me ha dado las opciones? Porque son todas en positivo. Todas las respuestas son en positivo. ¿Puedes decir negativo? Puedes Ah, decir uno en puede decir positivo, uno en negativo. vale, vale, vale. Es que no, sí, es verdad. No No me he sí, fijado. no necesitas escribir todo en positivo. Yo veo aquí hay unos en negativo, algunos en positivo. ¿Está correcto? Sí, no necesitas Algunos, decir todo en positivo o todo en negativo. Algunos ejemplos en negativo, algunos ejemplos en positivo. Entonces, tomato juice. Yes, there is some juice. son, O puedes decir para cada oración sí y no. Y no, vale, no, there isn't any juice. Siguiente con pineapple. Yes, there is a pineapple. Usamos el artículo porque es contable y singular. yes, there is happiness. Pineapple. Vale. Y en negativo, ¿cómo vamos a decir? Em, sería no there is Ujú. isn't no there no there isn't Pine, ujú. pineapple. Pero no A, es E. No, there isn't a pineapple. Ujú. Vale. Ah, Vale, entonces, por ejemplo, si decimos en negativo la siguiente, ujú. sería no there some, Again, no, ¿no? ¿en negativo o en positivo? Strawberries. Eh, strawberry, en negativo, por ejemplo. Vale, Vale, vamos a hacer. sería No. not there any de, a ver, Nos falta el verbo there is or there are, there isn't or there aren't. No podemos decir there any. Ujú. There aren't. No. There aren't. there aren't Ujú. there aren't any strawberry. Ujú. Any strawberries. Strawberry. No, there aren't any strawberries. Porque es negativo, plural, contable. Negativo y plural. Sí, negativo, Sí. plural, contable. Por eso, negativo, any y plural, por eso, aren't. No, there aren't any strawberries. Y si es positivo, con strawberries positivo, Some. ujú, Si fueran positivos sería some, ¿no? ujú, con some, dímelo, yes. Vale, sería yes, there, some, There, no, no escucho después, después el there. There, there in, no, there are, there are, sí, porque plural. There are some strawberry. strawberries. Strawberries, porque strawberry es uno. Y strawberries, strawberries son muchos, plural. Peppers, Vale, peppers, es incontable. peppers incontable. Si hay es al Bien. final, si es, sí, pero si hay es al final, significa que es contable, porque pepper es uno, pepper y 100 peppers. Cuando ves el es al final, significa que es plural para contable. Es como pimiento y pimientos, lo mismo como en español. Cuando hay es al final, significa plural.
Y snow, snow, no hay S al final, es incontable. O siguiente, milk, 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 no podemos decir milks. Entonces milk es incontable. Y paper, papers, podemos decir entonces paper es uno contable, papers, plural, contable. Entonces dime, ¿hay? Sí hay, sí hay pimientos, no hay pimientos. Vale, sí hay. Yes. Yes, there is. ¿Es Some. singular o plural? Is es para singular o plural. Para singular. ¿Y papers es singular o plural? Plural. Por eso. Entonces sería yes, there are. Yes, there are Some. some peppers, very good. Y en negativo, no. Sería no, there aren't. No, there aren't any Peppers, that's right, peppers. The next one, milk. Siguiente, leche. Sí hay leche, no hay leche. Sí hay leche. Yes, yes, there is. There is some milk. Y si no hay, sería no, there is. There isn't any milk. Very good. The next one, mushrooms. Yes, there are. There are. There are some mushrooms. Mushrooms. Pronuncia S al final, porque si no pronuncias es como uno. Mushrooms. Mushrooms. Y no hay. No, there aren't. Porque es en plural. Any mushroom. That's right. The next one, ice cream. Ice cream es singular. Yes, there is some ice cream. Yes, there is some para singular. Some usamos para plural, sí. Plural o incontable. Si es singular incontable, decimos yes, there is. Yes, there is. Y no, sí, artículo. ¿Qué artículo usamos? An ice cream. Como there is an apple. There is a table, a chair, a house, an ice cream. Yes, there, sí, tenemos un helado, ¿no? Sí, sí tenemos un helado. ¿Y no? No, there is. No, there is Annie. An ice cream, ¿sería lo mismo? ¿Se puede usar an? No, there is any. Any, sí, pero entonces ya no se usa la an, ¿no? No, there isn't. There isn't. Ice cream. No podemos decir any porque any para plural. Vale. No, there isn't ice cream. Ice cream. Vale. Vale, pues ya está. Son las 18. Vale, entonces muchas gracias para hoy. Thank you very much for today.
Try to learn all these new words. Aprende todas las palabras nuevas. Y nos vemos otra vez. See you Vale, next time. Victoria, muchas gracias. Thank you very much. Bye. Bye, Victoria. Bye bye.